Ok, chicas, vamos a ver el día de hoy un poquito de química. Andamos saltando como andamos chapulineando días por ahí. Estamos un poquito de historia, un poquito de español, un poquito de esto, un poquito del otro. Ya vimos un poquito de geografía, luego lo retomaremos. Vamos ahí nutriéndonos de las distintas cosas. También biología, ya vimos un poco. Bien, no parece, pero ya llevamos varias sesiones y sí hemos visto varias cositas, ¿no? O sea, espero de verdad que les vaya sirviendo. Pero bueno, básicamente que viene en química, ya lo habíamos platicado alguna vez en la primera sesión, pero no está de más darle un pequeño repaso. Química se divide el área 1, 3 y 4 se divide en 5 temas fundamentales. Para área 2, que son químico-biológicas, ahí se divide en 6 temas fundamentales. Ahí tiene 6 temas. El primer tema, la cuestión más general de química, bueno, así nada más también brevemente, ¿qué es la química? Química es una ciencia que estudia los cambios básicamente en la materia, sus componentes, etcétera. Bueno, muy a grosso modo, eso es básicamente lo que se revisa en química, ¿no? Los elementos que forman y que estructuran la materia, ¿no? Básicamente. Pero bueno, ya veremos. Fer ahorita nos explicará un poquito más de qué va, ¿no? Los temas básicos, el primer tema fundamental, vamos a llamarle de esa forma, se divide en 5 partes, que son sustancias químicas, estructura atómica, tabla periódica, clasificación de los compuestos en óxidos básicos, óxidos ácidos, anhídridos, ácidos, bases y sales. Es todo un temazo ese. Y los moles. A los moles nunca les he entendido nada. Ojalá hoy aprendamos un poquito acerca de qué diablos son los moles, o bueno, mínimo yo aprenda algo de lo que son los moles. El segundo tema es el agua, que esta a su vez se divide en composición del agua y estructura molecular, propiedades físicas, puntos de ebullición y de fusión, capacidad calorífica específica. Las propiedades químicas, tipo de enlace, capacidad, poder disolvente del agua. Ácidos y bases. Ahí ácidos y bases es el que más subtemas tiene. Como lo pueden ver aquí tiene 5 subtemas. Después soluciones o disoluciones, que tiene 2 subtemas. Contaminación del agua. Eso tiene que ver un poquito con biología, un poquito con geografía, por así decirlo. Principales contaminantes físicos, químicos y biológicos. Fuentes generadoras industrial, urbana y agrícola. No sé si me explico con estos subtemas cuál es la relación que existe, por ejemplo, con geografía y con biología. El 2.7 es importancia y aplicación del agua para la humanidad. Y por último, 2.8, uso responsable y preservación del agua. En el tema 3, o sí, el subtema 3 de la materia de química para el examen de ingreso a la UNAM, abarca el aire, ¿qué es el aire? Su composición porcentual del aire, reacciones del oxígeno, reacción de combustión, formación de óxidos básicos, formación de óxidos ácidos, nitrógeno, azufre y carbono, relaciones de óxido-reducción, ciclos del oxígeno, nitrógeno y carbono, y contaminantes del aire. ¿Sale? En el apartado 4 vamos a ver lo que son alimentos. Esta tiene gran relación con biología. ¿Se acuerdan que en biología estuvimos hablando un poquito acerca de la respiración y acerca también de nutrición? Si no me equivoco, viene una parte en biología. Pues aquí se ve más en específico qué son los carbohidratos, su estructura, los lípidos, para qué nos sirven, las proteínas y por último las vitaminas y minerales, fuentes e importancia. Obviamente, en biología se ven de cierta forma, en química se ven de otra forma, pero bueno, esta parte, digamos, tiene gran relación. Justamente por eso el área 2 es químico-biológicas, porque estas dos materias tienen mucha relación entre sí. Y insisto, en el área 1, 3 y 4, el último tema fundamental es la energía y las reacciones químicas. Reacciones químicas endotérmicas y exotérmicas, energía interna, entalpia, no sé qué es esto, la verdad. Si alguien me sabe decir, explíqueme. Energía libre y espontaneidad.
equilibrio químico, ley de Chatelier y velocidad de reacción y factores que influyen en ella. ¿Ok? Quienes vayan para área 1, 3 o 4, hasta aquí van a ser los temas que abarca el examen de la UNAM. Para los valientes y las valientes que van hacia área 2 químico-biológicas, se les incluye la parte de química orgánica, la química del carbono. En este último apartado se divide en 4 subtemas, que es carbono, su estructura tetraédrica, tipos de enlace de carbono-carbono, estructura y modelos, alcanos, alquenos, alquinos y cíclicos, grupos funcionales y reacciones orgánicas. ¿Ok? Esos son básicamente los temas que se van a ver. En esta ocasión, Fer nos va a ayudar con la primera parte, que son los temas básicos de química, ¿sale? Que es esta parte, temas básicos, ¿sale? Entonces, yo los dejo de aburrir con esta parte, abro la presentación que me mandó Fer, me callo y le cedo la palabra. Ay, ¿dónde dejé esto? Esperen. Ya la había abierto. ¿En qué momento la cerré? Empecé a llover por mi casa. ¿Por sus casas también? Ok. Ya quedamos. No está lloviendo, no está llevando sus casas. Qué raro. Ah, recuerden, a las 7:45 tratemos de ver si aparece el cometa. ¿Cómo se llama el cometa que está pasando ahora por México? Bueno, que está pasando por la Tierra y que supuestamente podría ser visible si no hay mucha contaminación o si el clima lo permite. No recuerdo, pero a las 7:45 nos acordamos de ver. Por eso tenemos que posponer para ver. No, Fer. Esto no se pospone, le seguimos. Listo. Ya está la presentación. Tú me vas diciendo cómo le voy cambiando. Ahora sí, ya, me callo yo. Abre tu micrófono y explícanos los temas básicos de química. La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que experimenta la materia. Ya. Bueno, para saber qué son las sustancias químicas, primero tenemos que saber qué es la materia. Siguiente. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está formada por átomos y moléculas, y todo lo que nos rodea, incluso nosotros, estamos hechos por materia. El aire, la tierra, el agua, los animales y las plantas también están constituidos por miles de átomos y por eso también son materia. O sea que todo lo que nos rodea básicamente es materia. Las sustancias químicas, bueno, son cualquier sustancia con una composición definida y no importa su procedencia. La que sí. Las sustancias químicas se clasifican en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos, y las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. La que sigue. Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas iguales. Estas tienen propiedades específicas y no se pueden separar por métodos físicos. Estas tienen que separarse por reacciones químicas y se dividen en elementos y compuestos. Los elementos son los átomos y estos no se pueden separar porque si se separan pierden como la característica que tienen del elemento. Por lo tanto son como la partícula más pequeña que describe a la materia. Y pues son formadas, también pueden ser como formadas por átomos iguales, o sea, pueden tener 2 oxígenos o 3 oxígenos o así. Y los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica.
Estos poseen una fórmula física que describe los diferentes elementos que forman al compuesto. Es decir, indican la cantidad del elemento que define al compuesto. Estos sí se pueden separar, pero debe ser mediante procesos químicos. Y está indicada como la cantidad de cada elemento. Y si cambia la cantidad de ese elemento, obviamente va a cambiar el compuesto y va a ser uno totalmente diferente. El siguiente. Bueno, las mezclas son la combinación de dos o más sustancias donde la identidad básica de cada una no se altera. Es decir, no pierden sus propiedades y características por el hecho de mezclarse porque no ocurre ninguna reacción química. Por ejemplo, al mezclar limadura de hierro con azufre, cada sustancia, como no fue por una reacción química, conserva sus propiedades. Y también la composición de estas mezclas va a ser variable y no importa si no está en la misma cantidad, siempre va a ser como una mezcla. Y se pueden separar por procedimientos físicos. En este caso, se utiliza el magnetismo. Y estas se dividen en homogéneas y en heterogéneas. Las homogéneas son también llamadas disoluciones y tienen una apariencia uniforme, por lo que sus componentes no se pueden distinguir a simple vista. Se dice que este tipo de mezclas tiene una sola fase, y en química se denomina fase a una proporción de materia con composición y propiedades uniformes. Es decir, una mezcla homogénea no se va a ver que hay dos o tres partes, sino se va a ver como una sola parte, aunque hayan mezclado varios elementos. Y en las mezclas heterogéneas se presentan dos o más fases. Es decir, se observan dos o más sustancias en la mezcla y tienen un tamaño un poco más grande. La que sigue, la que sigue. Bueno, el átomo es una unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades químicas de un elemento. Es decir, no se puede dividir porque perdería las propiedades químicas del elemento. Esta palabra, átomo, proviene del griego y quiere decir no divisible o indivisible, por lo cual antiguamente se le consideraba una partícula fundamental indestructible. Sin embargo, luego se descubrió la posibilidad de separar el átomo en otras partículas, que son las partículas subatómicas, y esta vez sí son fundamentales. Sin embargo, si se separa, como ya dije, pierde las propiedades del elemento. Y bueno, el átomo se separa en protones, que los protones son partículas subatómicas con carga positiva y se localizan en el núcleo. Estos tienen un peso de 1,673 por 10 a la menos 24 gramos. Los neutrones son otra partícula subatómica, pero esta no tiene carga y se localiza en el núcleo. Estos dan origen a los diferentes isótopos de los elementos. Los isótopos son como los elementos con diferente número de masa. Y los electrones son partículas subatómicas, pero estos tienen carga negativa y no se encuentran en el núcleo, estos se encuentran alrededor del núcleo. Tienen un peso de 9,1 por 10 a la menos 28 gramos y el número de electrones es igual al número de protones si el átomo es neutro. El que sigue. El número atómico. Cada elemento se distingue de los demás por el número de protones que tiene dentro del núcleo. La cantidad de neutrones o de electrones puede variar y el elemento no va a perder sus propiedades. Pero si le aumentan o le quitan un protón, este elemento va a ser otro distinto. Y el número de protones es el número atómico. Mientras que la masa atómica es como el promedio de los isótopos, porque la suma de los neutrones y de los protones es el número de masa. Sin embargo, como puede variar su número de neutrones, eh, la masa no va a ser la misma en todos y se generan los isótopos. Y al promedio de los isótopos se le llama masa atómica.
Otro aspecto importante es que los electrones no influyen en la masa atómica, pues la masa atómica es mucho mayor. La masa de un electrón es muy pequeña a comparación de la de los protones y por eso no va a influir. ¿Qué sigue? Los orbitales atómicos. El modelo atómico postula que los electrones son ondas de materia que se distribuyen en el espacio según la función de ondas, y esa es la función de ondas. Los electrones se distribuyen como en diferentes orbitales, que son regiones del espacio con alta probabilidad de encontrar un electrón. Esta probabilidad se determina por el cuadrado de la función de ondas, porque indica la densidad de la probabilidad relativa del electrón. Y esta función es independiente del tiempo, o sea, solamente depende de los números cuánticos. El n es el número cuántico principal e indica los niveles de energía o capas. Y si hay mayor n, es mayor el tamaño del orbital. N puede tomar los valores de 1, 2, 3 y 4. L es el número cuántico del momento angular y este define la forma del orbital. Este toma valores desde 0 hasta -1 y según su valor se tienen las siguientes formas. Si L es 0, el orbital es S. Si L es 1, el orbital es P. Si L es 2, el orbital es D. Y si L es 3, el orbital es F. M es el número cuántico magnético y este define la orientación espacial del orbital. Este puede tomar valores desde -1 hasta 1. Y S es el número cuántico de spin o giro y toma los valores de -1 y -1/2 y 1/2. Sí, el que sigue. Bueno, según la combinación de estos números, se tienen los diferentes orbitales presentes en un átomo. Y a la combinación de los orbitales se le denomina corteza electrónica. La estructura de la corteza electrónica es en la capa o nivel N1. Si es 1s es L igual a 0. En la capa nivel 2, si es 2s, L es igual a 0 y P es igual a 1. La capa o nivel 3, S es 0, P es 1, D es 2. Y en la capa o nivel 4, S es 0, P es 1, 4 es 2, digo D es 2 y F es 3. El que sigue. Los orbitales se representan por superficies tridimensionales y estas indican una alta probabilidad de encontrar un electrón. Y los orbitales atómicos son los siguientes y vienen como sus características. Del orbital S, los números cuánticos son L0 y M0. Por lo tanto, existe un orbital S por cada capa o nivel de energía. El orbital S tiene forma esférica y aumenta de tamaño con el nivel de energía. Cada orbital S puede contener hasta un máximo de 2 electrones. El orbital P, bueno, sus números cuánticos son L es igual a 1 y M es igual a -1, 0 y 1. Por lo tanto, existen 3 orbitales P por cada capa o nivel de energía. Los orbitales P tienen forma de parejas de lóbulos que están orientados en cada uno de los 3 ejes, X, Y y Z. Y cada pareja de lóbulos puede contener 2 electrones, por lo que en total el orbital P puede contener un máximo de 6 electrones. El orbital D. Los números cuánticos del orbital D son L es igual a 2 y M es -2, -1, 0, 1 y 2. Por lo tanto, existen 5 orbitales D por cada capa o nivel de energía. Los orbitales D tienen formas diversas, formadas por 4 grupos de 4 lóbulos cada uno, y un último formado por una pareja de lóbulos rodeada con un anillo. Cada uno de los 5 suborbitales D puede contener 2 electrones. Por lo tanto, el orbital P puede contener un máximo de 10 electrones. Y el orbital F
Sus números cuánticos del orbital F son L3, M-3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Y por lo tanto existen 7 orbitales F por cada capa o nivel de energía. Los orbitales F tienen formas diversas, formadas por grupos lobulares de anillos. Cada uno de los 7 suborbitales D puede contener 2 electrones, por lo que en total el orbital P puede contener un máximo de 14 electrones. Esas son como sus características. El que sigue. La configuración electrónica es la manera en la que se distribuyen los electrones de un átomo en los diferentes niveles. Los niveles van del 1 al 7 e indican energía y tamaño. Y subniveles que son F, P, D y F indican la forma y energía. Para conocer la configuración electrónica está la regla de las diagonales, que es un medio sencillo para describir la configuración electrónica de un átomo o unión. Y el número máximo de los electrones en cada subnivel es en S es 2, en P es 6, en D es 10 y en F 14. Y se ponen los números como del 1 al 7. eh, y se pone 1S, 2S, 3S hasta el 7. Después, P empieza desde el 2 hasta el 7. D empieza del 3 al 6. Y F solo está 4F y 5F. Y se tienen que seguir las diagonales dependiendo del número atómico. O sea, si el número atómico es 1, entonces es 1S1. Si el número atómico es 2, es 1S2. Si el número atómico es 3, pues es 2S1. Y así. Se van como siguiendo esas diagonales y se van poniendo como el número máximo de electrones en los subniveles. El ejemplo es el potasio. Por ejemplo, en el potasio el número atómico es 19 y su configuración electrónica es la que está abajo. ¿Por qué? Porque 1S2 más 1S2 más 2P6, ahí ya van 10. Y luego es 3S2, 3P6 y 4S1 y ahí son 19. Entonces como que ahí se completa el número atómico. El que sigue. La tabla periódica es el esquema de todos los elementos químicos dispuestos por orden en el número atómico creciente y en una forma que refleja la estructura de los elementos. Es decir, el número atómico va a ser mayor mientras esté más hacia la derecha y abajo. El que sigue. La clasificación de los elementos es metales, no metales y metaloides. Los metales son sólidos, eh, pero el mercurio no es sólido porque es líquido, el galio y el cesio son líquidos a temperatura ambiente. Poseen temperatura de fusión y de ebullición variables y son generalmente altas. Poseen una densidad variable, son maleables y dúctiles, poseen alta conductividad térmica y alta conductividad eléctrica, y aparte poseen brillo metálico. Y las propiedades químicas es que en reacciones químicas pierden electrones de valencia, es decir, se oxidan y se presentan como cationes, que son iones con carga positiva. Y al nivel externo posee 1, 2, 3 o 4 electrones. Y se encuentran formando sales y óxidos. Los no metales, en sus propiedades físicas, suelen ser opacos, como el azufre y el carbono. Son malos conductores de calor y electricidad. Son quebradizos y fáciles y tienen bajas densidades. Tienen un punto de fusión bajo y por lo general son blandos, excepto el diamante, que es una forma del carbono. Sus propiedades químicas es que en el nivel externo poseen 4, 5, 6 o 7 electrones, excepto el hidrógeno y el helio, y estos tienden a ganar electrones. Y los metaloides son en total 8 elementos y todos están en estado sólido. Estos cuentan con propiedades físicas intermedias entre los metales y los no metales. El que sigue. La regla del octeto establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros en un intento de completar su capa de valencia, que es la última capa de la electrosfera. La denominación regla del octeto
surgió en razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de un elemento. O sea, el átomo queda estable cuando presenta en su capa de valencia 8 electrones. Para alcanzar tal estabilidad sugerida por la regla del octeto, cada elemento precisa ganar o perder electrones en los enlaces químicos. De esta forma, ellos adquieren 8 electrones en la capa de valencia. La justificativa para esta regla es que las moléculas o iones tienden a ser más estables cuando la capa de electrones externa de cada uno de sus átomos está llena con 8 electrones, que es la configuración de un gas noble. Es por ello que los elementos tienden siempre a formar enlaces en la búsqueda de tal estabilidad. Y hay 3 excepciones a la regla del octeto, que es el berilio, que es porque es capaz de formar compuestos con 2 enlaces simples. Siendo así, se estabiliza con apenas 4 electrones en la capa de valencia. El aluminio también porque alcanza estabilidad con 6 electrones en la capa de valencia. El átomo de aluminio tiende a donar sus electrones y así puede formar 3 enlaces simples con otros átomos. Y el boro forma sustancias moleculares con 3 enlaces simples. Los electrones de valencia son los electrones de la capa más alejada del núcleo. La regla del octeto pues dice que en la capa de valencia los, los elementos tienen que tener 8 electrones y estos van a donar o van a recibir electrones dependiendo cuántos les falten para completar su capa de valencia. El que sigue. Bueno, las propiedades periódicas son electronegatividad, que fue definida por primera vez por Linus Pauling y se refiere a la tendencia que tiene un átomo de atraer hacia sí los electrones de su enlace con otro átomo. La diferencia de electronegatividades en los átomos puede servir para establecer el tipo de enlace entre ellos. Esta está relacionada con la afinidad electrónica y la energía de ionización del elemento, de forma que si el elemento tiene altos valores de ambas, tiene también alta electronegatividad y es no metal. Estos valores más altos se encuentran en la parte superior derecha del sistema periódico y los valores más bajos se encuentran en la parte inferior izquierda. Entonces, el más electronegativo sería el flúor y el menos electronegativo sería el francio. Em, la energía de ionización. Las fuerzas electrostáticas que se dan entre los electrones y los protones de un átomo son las responsables de varias de sus propiedades químicas y físicas. A su vez, los electrones de valencia son los responsables de las interacciones entre dos o más átomos, por lo que resulta importante conocer cómo es la interacción electrostática entre el núcleo y los electrones de valencia. La energía de ionización es un parámetro que nos ayuda a medir esta interacción. La energía de ionización, también llamada potencial de ionización, es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental para arrancarse el electrón más débil retenido. Y la afinidad electrónica es otra propiedad periódica que nos da información sobre el comportamiento químico de los elementos. Sin embargo, a diferencia del radio atómico y de la energía de ionización, esta propiedad de los elementos no tiene un comportamiento regular a lo largo de la tabla periódica, ya que depende de muchos factores. Aún así, se alcanza a observar una cierta tendencia generalizada. La afinidad electrónica se define como la energía involucrada cuando un átomo gaseoso neutro, en su estado fundamental, captura un electrón y forma un ion mononegativo. Y el que sigue. Los tipos de enlace. El enlace iónico tiene una diferencia entre 1.7 y 3.3. Esto es la diferencia de electronegatividad. Un enlace iónico se forma cuando los electrones se transfieren completamente de un átomo a otro y durante este proceso un átomo pierde electrones y otro los gana, formándose los iones. Este fenómeno se presenta entre átomos con diferencias de electronegatividad muy altas, superior o igual a 1.7. El átomo más electronegativo atrae con mayor intensidad a los electrones, logrando agarrar el electrón del elemento menos electronegativo. Es decir, el átomo más electronegativo se queda con los electrones del menos electronegativo. Y, por ejemplo, en el caso del el fluoruro de potasio, la electronegatividad del átomo del potasio es de 0.8, que es menor que la del flúor. El flúor es de 4.0,
por lo que el flúor atrae al electrón de valencia del potasio. Al determinar la diferencia de electronegatividades, se obtiene el valor que se encuentra en el intervalo para enlaces iónicos, que es de 3.2. Y debido al anterior, se generan especies iónicas para formar una red iónica. El valor de electronegatividad se calcula restando la electronegatividad menor de la mayor, y así la diferencia siempre es positiva. El enlace covalente no polar, la diferencia es de entre 0 y 0.4, y se puede utilizar la diferencia de electronegatividad para conocer la polaridad del enlace. Por ejemplo, cuando se unen átomos de la misma clase y de la misma electronegatividad, el enlace es no polar, porque en este enlace ambos átomos tienen la misma afinidad hacia los electrones, por lo que para poder predecir el tipo de enlace covalente polar, la diferencia de electronegatividades debe encontrarse en los valores de 0 y 0.4. Y el enlace covalente polar, la diferencia debe de ser entre 0.5 y 1.6. Cuando los átomos del enlace covalente tienen electronegatividades distintas, los enlaces compartidos, los electrones compartidos estarán más próximos al elemento de mayor electronegatividad, provocando un reparto desigual de electrones, formando lo que se denomina un dipolo eléctrico, una carga parcial negativa sobre el átomo más electronegativo y una carga parcial positiva sobre el átomo menos electronegativo. Y a este tipo de enlace se le llama covalente polar. Por ejemplo, entre el cloro y el hidrógeno, el átomo de cloro, al ser más electronegativo, atrae más densidad electrónica que el átomo de hidrógeno, lo cual genera una diferencia de electronegatividad de 0.9. Cuando esto ocurre, la nube electrónica se modifica y se forman los polos parciales. En términos generales, en un enlace covalente polar, el rango de la diferencia de electronegatividad es de 0.5 a 1.6. El que sigue. La clasificación de los compuestos en óxidos básicos, óxidos ácidos, ácidos, bases y sales. Los óxidos básicos se forman cuando se une un elemento metálico y el oxígeno. Su fórmula química es binaria y la forma en la que se escribe su nombre es la siguiente. Primero se escribe óxido y después se escribe el nombre del elemento metálico, el cual lleva una terminación oso si actúa con un número de oxidación menor, o lleva la terminación ico si el elemento actúa con su número de oxidación mayor. En óxidos ácidos se forman por la unión entre un elemento no metálico y el oxígeno. Sus fórmulas químicas son binarias y la fórmula en la que se escribe su nombre es, primero se escribe anhídrido, que es un nombre genérico, y después se escribe el nombre del elemento no metálico con la terminación oso o ico, dependiendo si actúa con su valencia menor o mayor. Y en los hidróxidos o bases se forman cuando los óxidos metálicos se unen con el agua, y sus fórmulas químicas son ternarias y representan la unión del elemento metálico con el radical oxidilo. La forma en la que se escribe su nombre es la siguiente. Primero se escribe la palabra hidróxido, que es un nombre genérico, y luego se escribe el elemento metálico con la terminación oso para la menor y la terminación ico para la mayor. El que sigue. Los ácidos. En estos compuestos, su fórmula química siempre empieza con hidrógeno. Químicamente, un ácido es una sustancia que en la solución acuosa puede producir iones hidrógeno. Dependiendo de qué contenga oxígeno o no, los ácidos se dividen en hidrácidos y oxiácidos. Los hidrácidos se forman por la unión directa entre el hidrógeno y un elemento no metálico de los grupos 6A y 7A, que al disolverse en agua manifiestan sus características ácidas, con elementos no metálicos de otros grupos. No forman compuestos de características ácidas. La fórmula en la que se escribe su nombre es, primero se escribe la palabra ácido y después se escribe el nombre del elemento con la terminación hídrico. Y si es un oxiácido, se forman cuando los anhídridos se unen con el agua. Sus fórmulas químicas son ternarias y representan la unión del hidrógeno con un radical negativo, de los que terminan su nombre en ato y en ito. La fórmula en la que se escribe su nombre es, primero se escribe ácido y después se escribe
el nombre del radical negativo, cambiando la terminación ato, ico e ito, oso. Las sales. Estos compuestos se forman por la neutralización entre un ácido y un hidróxido. Como existen dos variedades de ácidos, se pueden formar dos tipos de sales distintas. Si la sal proviene de un hidrácido, se llama sal aloidea, pero si la sal se genera a partir de un oxiácido, se llama oxisal. Las sales aloideas, sus fórmulas químicas generalmente son binarias y representan la unión de un elemento metálico con uno no metálico. La fórmula en la que su nombre se escribe es la siguiente. Primero se escribe el nombre del elemento no metálico con la terminación uro y después se escribe el nombre del elemento metálico con las terminaciones acostumbradas, oso menor e ico mayor. Y en las oxisales se caracterizan porque sus fórmulas químicas generalmente son ternarias y cuaternarias. Sus fórmulas representan la unión de un metal y un radical negativo. Y la fórmula que se escribe su nombre es, primero se escribe el nombre del radical negativo y después se escribe el elemento metálico con las terminaciones acostumbradas. El que sigue. Y el mol. El mol es la unidad de medida de la cantidad de sustancia en el sistema internacional. Este equivale a la masa molecular o molar de un compuesto expresada en gramos y contiene 6.023 por 10 a la 23 partículas. La masa molecular es la suma de las masas atómicas de los elementos que forman el compuesto. Y la masa molar es la masa de un mol de sustancia y este es equivalente a la masa atómica o molecular expresada en gramos. Para sacar cuánto equivale el mol de cualquier sustancia, primero se tiene que ver cuál es la masa atómica del elemento. Por ejemplo, si del sodio es 22.95, un mol de sodio va a ser de 22.95. Según yo, se redondea y se queda en 23. Y entonces un mol de sodio es 23. En el calcio, 1 de calcio es igual a 40. 1 de nitrógeno es igual a 14. Pero como en la fórmula se multiplicó por 2, queda de 28. Y el oxígeno es de 16. Pero como en la fórmula está multiplicado por 3 y luego por 2, queda de 96. Por lo tanto, el mol de esta sustancia va a ser de 164 gramos. Y entonces cuando piden como cuánto valen 3 moles, solo se multiplica o se hace una regla de 3. Y ya. ¡Wow! Órales, muy bien. Por fin entendí lo que es un mol. No, le soy bien sincero, yo sí soy malísimo, malísimo para la cuestión de la química. Mejor no les digo cuánto saqué, porque la maestra Xochitl me va a regañar que recuerde esos tipos de cuestiones, porque a mí Xochitl me dio clases de química, ¿saben? Aunque ustedes no lo crean, chicos. Pero sí, no, la maestra Xochitl es muy buena, pero yo soy el bruto ahí. Pero súper bien, Fer, súper chido. La presentación creo que está muy bien, está muy completa. Te aventaste todo el tema fundamental 1 de voladísima y pues súper chido. Chicos, pues igual, muchísimas gracias a los que estuvieron. Bueno, ya espérenme. Dejo de grabar y ya hablamos en más confianza. Bueno, a los que ven esto grabado, nos vemos. Con los que están ahí, quédense un ratito, espérenme.